Bueno, pues continuamos en tiempo con el desarrollo de la jornada y tengo el placer de presentar al primer ponente, Julián Martínez Rodríguez. Es licenciado en Derecho del Departamento Jurídico del Hospital Universitario Puerta Real de Cádiz. Julián es un experto en Derecho Sanitario, lleva más de 12 años ejerciendo esta profesión, pero además tiene una peculiaridad, que no solo se ha dedicado al derecho, sino además es enfermero y ha trabajado durante 14 años en un centro de discapacitados, lo que le confiere además, bueno, pues un valor añadido a la hora de abordar algunos problemas, por ejemplo, el tema que nos trae hoy aquí. Él además ha impartido desde aproximadamente septiembre del año pasado multitud de cursos de formación a los profesionales de diferentes centros asistenciales de la provincia de Cádiz. Luego, gracias Julián por tu compromiso y sin más nos va a contar algunas reflexiones sobre el desarrollo de la ley. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Reyes, por la invitación que nos habéis cursado para hacer aquí una exposición, un pequeño recorrido sobre la ley, ¿no? ¿Se puede pasar ya esto? Vale, más o menos. Buenos días. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, ¿vale? Es una ley y es una ley orgánica porque está regulando derechos fundamentales que se encuentran afectados, derechos recogidos en la Constitución, que van a ser fundamentalmente el derecho a la vida, y también va a tocar el tema de la objeción de conciencia, ¿no? La ley se aprobó y entró en vigor el 25 de junio del 2021, prácticamente va a cumplir un año, ¿no? Antes de empezar a hablar de lo que es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, me gusta empezar hablando del Código Penal. Del Código Penal, del título que se refiere al homicidio y sus formas, ¿no? Concretamente del artículo 143 del Código Penal, en el que se regula la inducción al suicidio con una pena de prisión de 4 a 8 años, la cooperación al suicidio, pena de prisión de 2 a 5 años. Si esta cooperación llega al punto de ejecutar la muerte de la persona, la prisión se eleva de 6 a 10 años, ¿no? Y en el apartado cuarto de este artículo 143 nos dice textualmente que es un delito causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de ésta, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas para la cooperación. Es decir, aquí nos encontramos con una figura delictiva. ¿Qué ocurre? Que el apartado que viene a continuación nos dice que no incurrirá en responsabilidad penal causar o cooperar activamente la muerte a otra persona cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Es decir, la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia exime de responsabilidad penal a las personas que participen realizando los actos que están contemplados ahí. Si no seguimos escrupulosamente el contenido de esa ley, esos procedimientos legales que se encuentran establecidos, si no se encuentra documentado, podremos estar incurriendo incluso en una figura delictiva. Por eso es importante que el personal sanitario que por su trabajo, por sus funciones, tenga que participar en el tema de la regulación de la eutanasia o de los actos derivados de la eutanasia, sean conocedores de estas cuestiones y de la importancia, de la trascendencia que tiene documentar y tener toda la actividad que realicen debidamente documentada. La ley en su articulado no define la eutanasia, lo define en su preámbulo, que es la definición comúnmente afectada. Eutanasia como sinónimo de buena muerte, y es un acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Esto se encuentra en el preámbulo de la propia ley, ¿no? Constituye esta ley un derecho, es un derecho individual, es un derecho a obtener los ciudadanos la ayuda necesaria para morir en determinados supuestos que contempla la ley. Es un derecho individual de toda persona, siempre que cumpla las condiciones exigidas por la ley, y el contenido del derecho va a ser a solicitar y recibir la ayuda para morir, el derecho al procedimiento que debe de seguirse para obtener esa ayuda a morir,
el derecho a las garantías que tienen que observarse durante el desarrollo del procedimiento, y luego hace una mención especial a las personas con discapacidad que tienen un derecho a una ayuda específica para completar y apoyarles, ¿no? Todo derecho genera automáticamente un correlativo deber de alguien. Si el ciudadano tiene derecho a obtener esta ayuda, alguien tiene el deber de proporcionársela. Van a estar afectados el personal sanitario que va a atender a esas personas, va a definir esta ley su marco de actuación, va a determinar también cuáles van a ser las obligaciones de las administraciones y de las instituciones que tienen competencia en esta materia y va también a pretender asegurar el correcto ejercicio del derecho que se reconoce en esta ley. ¿De acuerdo? Por un lado, constituye una garantía de acceso a la prestación de ayuda para morir y determina que esta prestación va a estar incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. Por otro lado, los servicios de salud aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y requisitos que establece la propia ley. Y respecto a esta prestación para la ayuda para morir por los servicios de salud, nos dice que se puede realizar indistintamente en centros sanitarios públicos, privados, concertados, incluso en el domicilio del propio paciente. Ahí se le da un marco de autonomía al paciente importante, que es el que va a decidir realmente dónde se va a realizar la prestación. Y también nos incluye que no podrán intervenir en ninguno de los equipos profesionales quienes incurran en conflictos de intereses ni resulten beneficiados por la práctica de la eutanasia. Hay aquí una cláusula de limitación. A continuación, la ley empieza a hacer una serie de definiciones de los conceptos que van a ser utilizados y que van a ser manejados. Principal, el consentimiento informado. Estamos partiendo de que la muerte se produce por petición expresa de la persona. Entonces, en base al principio de autonomía de esa persona, el consentimiento informado es una pieza fundamental, tanto por la parte del consentimiento como por la parte de la información, que tiene que ser exhaustiva. Consentimiento informado, nos dice la ley, que es la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que a petición suya tenga lugar una de las actuaciones de la prestación de ayuda para morir. Los dos supuestos que la ley prevé para pedir la ayuda a morir son una discapacidad grave e importante y una enfermedad terminal. El primero de los supuestos es el padecimiento grave, crónico e imposibilitante. La ley nos dice que esto es una situación que tiene el ciudadano que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociados un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Estamos ante una situación de gran discapacitado, ¿de acuerdo? El segundo de los supuestos que se prevé que tenga el ciudadano para solicitar la prestación de ayuda a morir es una enfermedad grave e incurable. Enfermedad que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Estamos ante una enfermedad terminal, de alguna manera, ¿no? Otros actores, aparte del ciudadano, que van a ser piezas importantes en el desarrollo del procedimiento de la ley, son los facultativos que intervienen en la misma, aparte de otros sanitarios. Pero la ley se centra sobre todo en estos dos, en el médico responsable y en el médico consultor. El médico responsable es el facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales. El médico responsable es una figura clave en el procedimiento de la prestación de ayuda para morir. Es una figura que acompaña al paciente desde el momento en el que se presenta su solicitud hasta el momento final. El médico responsable es el que firma el certificado de defunción, es el que tiene que estar presente en el momento en el que se le administra la medicación al paciente que le va a proporcionar la muerte,
o él se autoadministra al propio paciente la administración que le hayan prescrito. Acompaña al paciente en todo el procedimiento, en todo el desarrollo, es el que le tiene que informar, obtener el consentimiento informado, despejar sus dudas en los procesos deliberativos que tiene con él y demás. Mi compañera, que también ha dado los cursos al personal, la jefa del servicio de la UCI del Hospital de Puerto Real, se refiere a la figura del médico consultor diciendo que la persona, el facultativo que tenga que asumir esas funciones, esa tarea, prácticamente debe decirle a su jefe que durante los próximos 40, 50 días le exima de responsabilidad por la dedicación exclusiva que tiene que hacer a esta actividad, la documentación que tiene que generar y la constatación de todos los datos que tiene que ir incorporando a la historia clínica precisamente para documentar eso. Es una tarea muy escrupulosa, ¿no? Sin embargo, después, en la ley no se dice quién puede ser ese médico consultor. Queda ahí esa especie de laguna que se tendrá que ir disipando y aclarando a medida que se vaya poniendo en práctica la ley, ¿no? La otra figura del facultativo es el médico consultor. Es un facultativo que interviene en una segunda fase, un segundo filtro, como veremos después en un diagrama, que tiene una formación específica en el ámbito de las patologías que afectan al paciente, al ciudadano, ¿no? Y tiene que verificar si realmente se cumplen los requisitos. Define la ley también la situación de incapacidad de hecho, porque puede ser que el paciente en determinados momentos no tenga las facultades necesarias para iniciar el procedimiento. Y dice que es la situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. No estamos ante un paciente incapacitado legalmente. Su propia situación física, su estado de salud, determinan esta incapacidad de hecho. ¿De acuerdo? Y se prevé esta situación con algunas peculiaridades dentro del procedimiento. La prestación de ayuda para morir es la acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos por la ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos formas, bien la administración directa al paciente por parte de los profesionales sanitarios de las sustancias que determinan la muerte, o bien la prescripción o suministro al paciente por parte de los profesionales sanitarios de las sustancias para que él se la pueda autoadministrar, ¿vale? Esto es una especie de comparación porque la ley es muy curiosa. La ley es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y utiliza el término eutanasia en 21 ocasiones, de las cuales 17 se encuentran en el preámbulo y en el texto articulado se encuentran en 4. Mientras que la expresión prestación de ayuda para morir se utiliza en 53 ocasiones, 3 en el preámbulo y 50 en el articulado. Es una especie de dulcificación quizá del término, es un eufemismo, de alguna manera. Y luego también quizá conlleve otro sentido, ¿no? El término de prestación, la prestación, otras prestaciones que tenemos en el ámbito social, prestaciones por desempleo, prestaciones por jubilación, es que una persona que reúne los requisitos que determina la norma tiene derecho a obtener esta prestación. En este caso, también yo creo que de alguna manera la ley pretende asimilarlo a esta prestación. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado con el procedimiento de la eutanasia, en definitiva, no constituye un acto médico, va a constituir un acto administrativo. Existe una peculiaridad que veremos posteriormente, que cuando se deniega la ayuda para morir, ¿qué ocurre? Que el paciente puede recurrirlo ante un juzgado de lo contencioso administrativo y es el juez, en definitiva, el que va a determinar si esta persona tiene derecho a esa prestación o no tiene derecho a esa prestación. Entonces ahí estamos un poco en unos términos límites entre la medicina y los conceptos administrativos, ¿no? Y esto es una peculiaridad que tiene la norma, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir en un paciente que es capaz? En un paciente que va a cursar su solicitud, ¿no? Hay unos requisitos de índole administrativa, como es que tiene que tener la nacionalidad española o la residencia legal en España o estar empadronado en España durante un tiempo superior a 12 meses. Tiene que ser mayor de edad, ser capaz y ser consciente en el momento de la solicitud. El paciente tiene que recibir información escrita
es el detalle que determina la ley, que le va a facilitar el médico responsable sobre sus padecimientos, y ahí tiene que describirle perfectamente y el paciente tiene que dar perfectamente ser conocedor de cuál es su proceso médico, de las diferentes alternativas que tiene, terapéuticas, quirúrgicas, las posibilidades de actuación que existan, las posibilidades de cuidados paliativos integrales y las prestaciones de ayuda a la dependencia que puedan ser utilizadas en supuestos como el suyo, ¿no? Este paciente que es capaz tiene que presentar 2 solicitudes. Las 2 tienen que ser voluntarias, por escrito o no, tiene que dejar constancia de su voluntariedad y tiene que mediar al menos un plazo de 15 días entre una y otra. Este plazo de 15 días, el médico responsable puede disminuirlo en atención a las circunstancias de la persona solicitante que puede perder la capacidad de manera inmediata, ¿no? El ciudadano o el paciente tiene que reunir los 2 requisitos que prevé la ley, esa enfermedad grave e incurable o bien ese padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que tiene que estar debidamente acreditado por el médico responsable a través del certificado correspondiente. Y fundamentalmente prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Todos estos pasos deben quedar debidamente acreditados, documentados e incorporados al expediente del procedimiento que se vaya a instruir. En el caso de que el paciente no sea capaz, existen una serie de peculiaridades, se prescinden de determinados pasos. Prácticamente es lo mismo que el anterior, pero eliminamos las solicitudes voluntarias, el paciente es incapaz, no puede hacer la solicitud, la información escrita también se obvia, porque el paciente no es consciente de la recepción de esto, y el consentimiento informado también se elimina. Pero se sustituye, ¿por qué? El médico responsable certifica que el paciente no está en pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente. Pero tiene que existir necesariamente un documento previo que haya elaborado el paciente, un testamento vital, unas voluntades anticipadas o documentos que legalmente sean equivalentes a los mismos. Entonces, en ese caso, sí sería posible actuar de esa manera. ¿Qué ocurre? Un problema que tenemos es que la ley orgánica de regulación de la eutanasia es del año 2021. Documentos de voluntades anticipadas se llevan haciendo muchos años, con lo cual muchos de ellos, los que se hayan hecho antes del 2021, no contemplan la posibilidad de la eutanasia. Entonces, sería cuestión de que los ciudadanos que realmente quieran acogerse a este derecho en previsión de estas circunstancias modificaran y actualizaran ese texto de voluntades vitales, porque se pueden encontrar en una situación de incapacidad de hecho, pero que su testamento vital no recoge esta posibilidad. Entonces, esa es una de las cuestiones que habría que plantearse. Los requisitos de la solicitud, bueno, son diferentes, paciente capaz, paciente incapaz. En el paciente capaz es más o menos lo que habíamos visto, la solicitud es voluntaria, escrita, fechada y firmada por el paciente, una persona en su nombre.